Humberto. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Y pues en esta ocasión pues vamos a presentarles nuestro trabajo que realizamos con mi compañero Giovanni Alexander y mi compañero Carlos Iván de la materia de taller de investigación. En este caso vamos a empezar de lo general a lo particular. Tenemos como principal base, que es la investigación. Decimos, como mi compañero Víctor anteriormente había dicho, que es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático. Es decir, que lleva una estructura, un proceso con una estructura eficiente con la finalidad de indagar sobre un tema, o sea, de conocer algo, un asunto. Bien, pues, ¿pero qué es la investigación? Pues, como bien habíamos dicho, está orientada a la obtención de nuevos conocimientos para ampliar estos a solución de problemas o interrogantes que tengan un carácter científico. La importancia de la investigación nos permite conocimientos de nosotros como personas, como investigadores, de una forma concreta y certera, abriendo así nuevos paradigmas, posibles resultados o posibles investigaciones de cualquier campo, podría ser social, cultural, perdón, empresarial o lo natural. Algunas de las características de este término investigación es que recoge la información de diferentes fuentes confiables, así como también a veces se trata de un trabajo empírico, por favor. Se basa en la observación y en la experiencia de un investigador. De acuerdo. También se desarrolla de una manera organizada y coherente, dependiendo del estudio que nosotros queramos realizar. Y pues ya bien, nosotros los planteamos en este mapa mental, los tipos de investigación. Como bien decíamos, es un conjunto de métodos que se aplican para conocer un asunto, un problema en profundidad general, a nuevos conocimientos, a diferentes áreas que se desea estudiar. Existen varios tipos de investigación que se clasifican dependiendo su objetivo, la profundidad del estudio realizado, los datos que se analizan, el tiempo que se requiere para el estudio de tal tema, entre otros factores. Y bien, como primer punto está el propósito, y aquí es donde entran los dos primeros tipos de investigación, la pura y la aplicada, que en otros términos también es la básica o la ampliada. Excelente, bien. Estos tipos de investigación, la primera, la investigación pura, el objetivo preliminar, que pongamos, es ampliar el campo de conocimientos o mejorar la comprensión de un cierto, por ejemplo, un fenómeno que se quiere estudiar. Como bien decía, se le conoce como investigación pura o también básica o fundamental. Es importante este tipo de investigación para generar nuevas ideas, nuevos principios y diferentes teorías que puedan surgir durante esta investigación. Se lleva a cabo para persuadir, por así decirlo, la curiosidad como por algún tema en específico, como cambios de la sociedad o que suceden otras cosas como de investigación de nuevos factores que están surgiendo en la sociedad. Pero en sí, esta investigación tiene la finalidad de lograr la mejor comprensión de un tema. Algo curioso de esto es que lo único que se hace con esta investigación
es ampliar nuestro conocimiento en referente a un tema, pero los resultados no los vamos a poder aplicar en términos inmediatos, supongamos, ya que solo su prioridad es enriquecer los conocimientos de la persona, del investigador, de cualquier tema. Las características principales de esta investigación es que se da por naturaleza analítica, pues también tiene como objetivo teorizar conceptos y, como bien decía, no se puede resolver los problemas específicos, solo se pueden ampliar el conocimiento y generando nuevas ideas, pero no se pueden aplicar los resultados en tiempo y forma. Así es. Las ventajas que tiene esta investigación, pues, como bien he dicho, es la adquisición de nuevos conocimientos. También mejora la comprensión del tema en que nosotros queremos comprender, el que nos queremos investigar, ¿no? Y pues las desventajas, como les dije anteriormente, los resultados de la investigación pura tienen pocas o lamentablemente ninguna implicación en la práctica. Así es. Porque, o sea, sí se pueden utilizar estos resultados, pero para idear una solución de diferentes problemas que se nos puedan presentar, pero todo esto es a largo plazo. O sea, nuestros resultados los vamos a plasmar, los vamos a poder poner a la práctica, pero a largo plazo. La otra desventaja es que los plazos no son estrictos, o sea que se puede llevar 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo el tiempo en que nosotros vamos a poder aplicar estos resultados. Y perdón, sí, está por la gripa, no puedo hablar muy bien. Sí, toma agua para que tengas tu garganta mejor. Sí, sí. Bien, la aplicada, la investigación aplicada, prácticamente sería lo contrario a la investigación pura. Este tipo de investigación se posiciona como un ámbito muy fértil, establecida entre la educación y la industria. La investigación aplicada se centra en la resolución del problema. Es como les acabo de decir, la ¿Sí? investigación pura se centra en el desarrollo de los conocimientos, más no en la aplicación. En cambio, este tipo, como su nombre lo indica, investigación aplicada. En esta ya podemos aplicar los resultados que nosotros obtengamos durante el estudio de un tema. Pues el propósito es resolver un determinado problema que tengamos nosotros, que nos planteemos una búsqueda o una consolidación de conocimientos para su aplicación. Las características se distingue por tener una relación estrecha con la investigación básica, como les estaba mencionando. Otra sería la aplicación de los conocimientos que se adquieren y las ventajas de este tipo de investigación es que se propone transformar el conocimiento
básico en conocimiento útil, o sea, llevarlo a la práctica. Una de las desventajas es que a veces se basa a gran escala, pues prácticamente se lleva a cabo por empresas, en particular por problemas enfrentándose en algún detalle que tengan ellas. Bien, me faltó darles un ejemplo de la investigación pura. Sí. Prácticamente aquí los ejemplos más claros que les puedo exponer es la planteación de preguntas posibles que nosotros podemos generar a través de esta investigación. Es decir, en el documento de investigación tengo algunas. Una dice que son ¿cómo poder decirlo? Son temas que nosotros queremos saber, mas no lo vamos a llevar a la práctica. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene el tostar los granos de café con relación a sus propiedades antioxidantes? Es algo que a nosotros nos llama la atención, que queremos saber, pero más no lo vamos a aplicar. O sí, en un determinado momento, pero a largo plazo. Y un ejemplo de la investigación aplicada, en investigaciones, un clásico ejemplo que nos llamó la atención es son las investigaciones de mercado que se pueden llevar a cabo en este tipo de investigación, ya que consiste en el diseño, la recopilación y interpretación de datos para resolver problemas de marketing, aprovechar las oportunidades de mercadización que se presenten y poder llevarla a cabo para que nuestra empresa sea más productiva. Así es. Ajá. De manera bien sintetizada, pues la básica o la pura es la que está en función de obtener más y más y más conocimientos. Y en la aplicada, pues es precisamente ya aterrizar lo que se buscó en la pura. Así es. Así es. Se complementan. Y bien, pues los niveles de profundidad que en estas se implementan es la exploratoria, la descriptiva, la explicativa. Bien, ¿en qué consiste? Bueno, la investigación exploratoria tiene la función de examinar un tema en un intento de ganar más conocimientos sobre ese estudio. Con estas investigaciones, el investigador, valga la redundancia, comienza una idea general y usa la investigación exploratoria como una herramienta para identificar problemas que podrían ser el foco de estudio a futuro. La investigación descriptiva, en esta se involucra la observación y describe el comportamiento de un sujeto sin influir el mismo de ninguna manera. Perdón. Adelante. Sí, perdón. Okay. Y la investigación explicativa, pues se basa en la investigación, pues descriptiva, más que nada, descubrir las causas que pueden generar un determinado hecho o un fenómeno. Ahora sí, nos vamos con los siguientes dos tipos de investigación, que por naturaleza de los datos y de la información es la cualitativa y la cuantitativa. Si tenemos muy claro estos términos, que la cualitativa son las que no se cuentan,
y la cuantitativa son las que sí llevan un conteo numérico. En este caso, las investigaciones cualitativas es el método científico de la observación, de recopilar datos no numéricos, como bien les decía, que no se cuentan. La investigación cualitativa recoge los discursos perdón, se basa, en estudios de caso, de experiencias personales, de historias de la vida, entrevistas, artefactos y textos, entre otros factores que pueden influir esta investigación. Dejo de... Se te está yendo el audio, Humberto. Necesitan tus compañeros continuar porque tú no te escuchas. Creo que es mi internet. Sigo otro poquito ya. Con la investigación cualitativa se obtienen datos descriptivos, de las cuales las propias palabras de las personas o escritas. Cabe señalar que al realizar una investigación cualitativa, no suele plantear hipótesis. Por lo tanto, el investigador desarrolla esas hipótesis, esas teorías. La importancia de esta investigación está más presente en los estudios de mercado, pues produce datos descriptivos, como bien había mencionado anteriormente. Aborda los hechos sociales buscando una manera de comprender el tema. Y una de las características fundamentales de esta investigación es que es inductiva. El término inductivo nos dice que es el que va de lo particular a lo general, en el cual la investigación cualitativa es inductiva porque no se inicia a partir de leyes o principios generales, sino que, como bien había mencionado, se dedica a recoger datos de los cuales posteriormente se puede hacer generalizaciones. De acuerdo. Una de las características principales de esta investigación cualitativa es que podemos señalar se manifiestan estrategias para tratar de conocer los hechos, los procesos, las estructuras o personas en su totalidad. Y la investigación cualitativa, pues, es un análisis de discurso oral en términos más exigentes, ya que con ello nos podemos comunicar a través de las estrategias como son las entrevistas, la etnografía, los grupos focales que nosotros habíamos puesto en la investigación que realizamos. Y abriendo paso a las ventajas, pues
Una de las principales es que es el uso de las preguntas abiertas y entrevistas previamente a los investigadores para entender a detalle las actitudes o comportamientos de las personas, para saber cuáles son sus experiencias y reconocer datos importantes que nos pueden servir para realizar esta investigación. Y las desventajas, pues no se puede generalizar a la población en general. Aquí entra un poco de lo que son las estadísticas, pero no numéricas. O sea, se pueden hacer muestras pequeñas porque, como nos dice, no se pueden generalizar a una población en general, es decir, hacer entrevistas a toda la población, porque es muy costoso. Ok. Okay. Y la investigación cuantitativa, como bien les había dicho al principio, son las que sí se cuentan. El objetivo de esta investigación es desarrollar y emplear modelos matemáticos, teorías e hipótesis relacionadas con diferentes estudios o fenómenos que se necesitan estudiar. Los datos cuantitativos son aquellos que están en forma numérica, como les había comentado, y aquí se entra, por ende, la estadística, como son los porcentajes y todo eso. La Datos duros. importancia, sí, la importancia de este enfoque cuantitativo nos permite medir, interpretar y analizar los datos que nosotros queremos estudiar. Las características principales es que analiza la realidad social de, pues, descomponiéndolas en posibles variables que nosotros podamos, que nos puedan ayudar para realizar el estudio. Hay un sinfín de características en esta investigación, ya que pues nos sirve para emplear los conceptos de procedimientos y teorías para determinar los datos que queremos recolectar. En esta investigación existen de igual manera diferentes tipos, como es la investigación descriptiva, la analítica, la experimental y la cuasi experimental, que pues más adelante pues se va a ampliar el tema. Los principales ventajas es que los métodos cuantitativos son ideales para saber quién, cuándo, qué y dónde se pueden realizar los estudios. Y una de las desventajas es que muchos tipos de información son difíciles de obtener, como la información muy personal de X persona. Sí. Un ejemplo de la investigación cuantitativa puede ser puede ser vista como una información objetiva y como una opinión. Por ejemplo, cuando se analiza el agua, el contenido del flúor se puede medir en miligramos, y es ahí donde nosotros podemos recopilar una base de datos de cifras y proporciones de datos concretos en base a la calidad del agua. Y se me pasó dar un ejemplo de la investigación cualitativa. La información cualitativa es información no numérica, como les comentaba. Por ejemplo, si estuviéramos probando en el mismo ejemplo del agua,
en alguna parte, podríamos decir si su sabor es agradable al gusto de nosotros o no tan agradable. Este hecho es un hecho, perdón, que se basa a gran medida de la opinión. Y de esta manera, pues ya son datos que no son numéricos, como bien decía. Cuando se prueba la calidad de algo y se forma una opinión al respecto, esto se conoce como información cualitativa, ya que pues eh, se puede recopilar, por ejemplo, en un restaurante, de acuerdo a los clientes, el sabor de la comida. Se puede pedir a los clientes que elijan si la comida era mala, media o buena. Así, de esta manera, pues podemos realizar estudios cualitativos. Muy bien. Básicamente cualidad, calidad y Ajá, cuantitativa, cantidad. así Bien, es. ¿Puede continuar mi compañero Carlos? Buenos días, adelante. profe. Buenos días, compañeros. Hola. Medios para obtener datos. Hay tipos de investigación: laboratorio, de campo y documental. La de laboratorio es la clase de investigación dentro de un método utilizado de una investigación científica. Eh, es parte de una premisa o una hipótesis que da respuesta o describe determinado fenómeno. La investigación de campo, podemos mencionar que es fundamental para poder extraer datos e información directamente de la realidad a través de uso de técnicas, ya sea recolectar, bueno, la recolección como por ejemplo de una entrevista, una encuesta, con el fin de dar una respuesta a una situación o un problema. Las características de la investigación de campo. eh, el- la investigación se lleva a cabo en un lugar donde existe el problema o el objeto de estudio. Así es. El investigador logra profundizar el conocimiento para mayor seguridad y soporte al manejar la información recabada. Se apoya en datos anteriores para poder planificar el trabajo a realizar. Los datos recopilados se obtienen mediante técnicas, como los acabo de mencionar, que son las entrevistas y las encuestas. También el investigador en algunas ocasiones debe de mentir acerca de su identidad, eh, para así llegar a conseguir, para así llegar a mantener o conseguir la mayor información proveniente de personas que les afecta. Técnicas de investigación de campo: existe la experimental de campo, observación, encuestas, entrevistas, historias de vida y grupos de discusión. Pero estas son las herramientas que está en el mapa, que son las entrevistas, cuestionarios, observaciones, diario de campo y bitácoras. Sí, de acuerdo. Un ejemplo es de estudio de campo, es el comportamiento de los turistas que tienen en la ciudad de Chiapas o el estado de Chiapas. Podemos utilizar una técnica de observación pasiva en, en, en lo que el investigador se encargará de recorrer zonas turísticas, aplicando encuestas o ya sea entrevistas por por la influencia de ese centro turístico, por qué los turistas están muy interesados por conocer ese lugar, aplicándole las encuestas y entrevistas para recolectar datos reales. De acuerdo. Este,
La investigación documental generalmente se puede identificar con el manejo de mensajes registrados de forma manuscrita o impresos. Esto suena como una investigación bibliográfica o archivista. La primera se basa en la consulta de libros y la segunda en documentos que se encuentran en archivos como carta oficio y expedientes, pero en el mapa puse que a través de hemografías, que son las entrevistas, las revistas, periódicos, libros, ensayos, y las archivistas son cartas o oficios impresos. Nos vamos con, también tenemos la investigación tecnológica que nos faltó poner. Se refiere a una serie de métodos o técnicas puesto en práctica para armonizar un conjunto de datos. En la actualidad, en la tecnología, se ha causado un fuerte impacto en la sociedad, ya que la inteligencia artificial ha evolucionado o la tecnología ha evolucionado demasiado. Un ejemplo es que ya están creando hasta reporteros intelectuales, inteligentes, robots, y pues que en cierto grado, en cierto año, puede ser en el 2050, puede ser que ellos sean los que se apoderen del planeta. Tipos de investigación, existen 3: el nivel descriptivo, el nivel propositivo. En el nivel propositivo tiene 2 aspectos, que es inventar e innovar. Y el otro factor, el otro tipo es nivel evaluativo. La investigación de campo es un proceso que comprende diferentes acciones de identificación, la recopilación y análisis de datos para la mejora y la toma de decisiones. Por lo tanto, es una gran herramienta que le permite a las empresas obtener información acerca de, o más bien definir distintos objetivos, diferentes estrategias para mejorar su estudio. Los tipos de investigación, está la investigación académica y la investigación profesional. Los pasos de investigación de mercado es el planteamiento del problema, la investigación preliminar, formulación de la hipótesis, recopilación de datos y la solución, el ingreso y el análisis de datos. Mayor o menor manipulación de variables. ¿Ese es otro tipo de investigación? Sí, ese ya es otro. Estamos del tipo experimental, cuasi experimental y el no experimental. Bien. En la experimental es la investigación de enfoque experimental del investigador. Manipula una o más variables De acuerdo. De estudio para controlar el aumento o la disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. Como ahí dice, manipulación controlada se observa para analizar la causa y el efecto. Modifica la realidad con el fin de recrear ajustes. Esta es la importancia. Las características, gracias a la comprensión de datos de dos o más grupos o conjuntos de condiciones, la equivalencia estadística de conjuntos de sujetos
en diversos grupos normalmente formados al azar, manipulación de la variable independiente, medición de cada variable dependiente, el uso de la estadística inferencial. Un ejemplo, gracias al observar el vuelo de las aves, permitió desarrollar los principios de la aeronáutica. Eso. Son también gracias a los experimentos de lanzamientos de cohetes, permitieron al hombre alcanzar el espacio, o más bien la luna. Así es. ¿El espacio? ¿Mande? Sí, el espacio, digo. Sí, la cuasi experimental es el término que significa casi, por lo que un diseño cuasi experimental casi alcanza el nivel experimental. Ajá. Es el criterio que le falta para llegar a este nivel. Es el que no existe ningún tipo de aleatorización, es decir, no hay ninguna manera de asegurar la equivalencia inicial de los grupos experimental y el control. Tenemos también las características, bueno, los tipos de diseños de cuasi experimental, que son las mismas de la no experimental, que es el diseño transversal y el diseño longitudinales. Un ejemplo de esto es el tratamiento de la cefalia con la acupuntura. Este fue un estudio realizado de forma aleatoria que tenía como objetivo principal valorar la acupuntura como terapia complementaria en los pacientes de dolor de cabeza. Eso sí, es dolor de cabeza. Okay. En la no experimental es aquella que se realiza sin manipular debilidades de las variables, es decir, la investigación no hacemos la interpretación de las variables independientes. Lo que hace en la investigación no experimental es la observación fenómenos de tal y cómo se dan en el contexto natural. Sí, así es. En los tipos de diseños de no experimental, como les mencionaba, en la cuasi experimental son las mismas, es el diseño transversal o trascendencial y sí, adelante. Diseño longitudinal. Una de las características se encarga de hacer un estudio de lo que existe. Las variables no se pueden manipular de forma intelectual, puesto que el resultado cumplido es hacerlo. La investigación consiste en una observación del comportamiento de los fenómenos del medio ambiente natural. Un ejemplo es la relación entre la atracción física y la confianza, que esto se da en un noviazgo durante nuestra edad de los 15 hasta los 30 años que llevamos el noviazgo y experimentamos ahí las dos variables, que es la confianza y la atracción física de esa persona. Okay. Vamos con otro tema, que es el tipo de inferencia. Vamos a adelantarnos y eso vamos a dejarlo
al final para que me hables de las que sí se me hacen muy interesantes, las de el tiempo en que se efectúa y la longitudinal y transversal. De acuerdo. El periodo temporal tenemos dos diferentes formas, que es la longitudinal y la transversal. Bueno, en la transversal, prácticamente este es un método no experimental para recoger y analizar datos en un momento. Su principal característica de este tipo de investigación es la manera en que recoge los datos. De esta forma es usada para medir cierto fenómeno, al igual como afecta a la población en un momento temporal. Pues este tipo de investigación es en base a la elección del sujeto, pues no se requiere un estudio previo más allá de buscar que en su ámbito se den las variables que se quieren investigar. Este tipo de investigación prácticamente puede ser en base a la localidad, a un barrio o a una clase cierta de estatus social, pero más sin embargo, esta es a corto tiempo. Es en un periodo de tiempo determinado, sí. Ajá. La longitudinal es un estudio observacional que recoge datos tanto cualitativos como cuantitativos y se encarga de emplear medidas continuas o repetidas para dar seguimiento a los fenómenos o dependiendo que esté investigando. Durante un tiempo extenso prácticamente. Y pues este tipo de investigación brinda muchos beneficios. A ver, un ejemplo del estudio longitudinal prácticamente puede ser lo que es el estudio de cáncer de mama, que por lo habitual lo hacen cada cierto tiempo, sí. Pero este tipo de datos los archivan, los van archivando y utilizan a uno o varias personas, y en específico pues es a las mujeres. Claro. Ok, el tiempo en que se efectúa la sincrónica y la diacrónica. La sincrónica es en un periodo corto y estudia el fenómeno, pues como lo dice, en un periodo corto de tiempo. Y la diacrónica es en tiempo, pues estudia un fenómeno pues a un tiempo extenso, puede ser décadas, incluso pues más tiempo. Ahí también puede ser un ejemplo de qué. En la diacrónica. Ajá. En la diacrónica, si es a un periodo largo, podríamos tomar en cuenta lo que es una empresa, prácticamente, como está en el mercado. Sí. En el mercado laboral. ¿Tú crees que la Coca-Cola utilice esto? Sí, prácticamente sí, porque siempre está con anterioridad a todo y prácticamente Sí, Giovanni, así es. Todo eso está correcto, lo que acabas también de decir. Y por último, tenemos pues a los tipos de inferencia. Sí. Que son, el primero, que es el método inductivo, que más bien este método consiste en una forma de hipótesis que a partir de cierta evidencia que nosotros ya tenemos, podemos crear lo que es una conclusión general. Más bien es como probabilidades o tendencias a usar. El método deductivo, este método consiste en extraer una conclusión en base a una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas. Esto quiere decir que se está usando un resultado solo en base a un conjunto de informaciones que se dan por ciertas.
El método A ver, ayuden a su compañero, por favor, Humberto o Carlos. Sí. para investigar. Ya para concluir, Humberto y Carlos, retomen esto. Ok, pero no entendí bien lo que estaba diciendo al último. Ok, de manera general, si gustas, ya para concluir, porque se va a hacer muy pesado el video para que lo suban a la plataforma. Ok, pues ese tema de investigación es de vital importancia, ya que pues nos ayuda durante el proceso de aprendizaje y como futuros investigadores profesionales más que nada, para poder lanzarnos al mundo de la investigación, ya que pues por ende es lo fundamental digamos, desde la época primitiva que nos hemos venido evolucionando. La investigación está de por medio y pues gracias a esto nosotros ahora contamos con las nuevas tecnologías que como hoy conocemos por gracias a los ¿cómo se podría decir? A la curiosidad más que nada, porque es de ahí donde parte la investigación. Ok. Bueno, pues entonces, Carlos, ¿tienes algo que agregar? Carlos, No, profe. ya para concluir, Ujú. Bueno, no sé si lo checó, pero nos faltó la investigación de mercado igual. Y sí, pues La tecnológica. sí, es muy, son fundamentales estos temas, ya que, pues, se centran en el mundo de la empresa y del mercado, ¿no? Así como es el tema, ¿no? ujú, Pues busca, bueno, se centra dentro del campo del marketing estratégico y operativo. Es ahí, donde, por ejemplo, entra un ejemplo de, de, este, de esta empresa Uber, así, donde se centró en la investigación de mercado, de la logística, de la recomendación que lleva este tipo de transporte, ya que pues se implementaron un perfil al público para, por ejemplo, bueno, ahí decía que se implementó esta estrategia en influencers para que utilizaran este servicio y pues sea más llamativo. Y pues entre otras estrategias, por ejemplo, eh, me decía ahí que regalaban viajes, realizaban descuentos a los nuevos usuarios y de esta manera pues pudieron implementar la investigación de mercado. ujú, de acuerdo.
Ok, pues sí lo pueden agregar, Humberto, ¿eh? El trabajo ese que les faltó, lo pueden agregar, lo anexan aquí en el mismo archivo y lo suben. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ok. Muy bien, pues finalicemos entonces. Dejen de grabar. Ustedes me dicen. Pablo. Pablo es el que está grabando. Sí, Pablo.